a partir de la simetría con la que nos vemos y la confianza recíproca con la que trabajamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ustedes ven que no por nada les llamamos Cátedras de las Américas a esta serie de cátedras. Muchísimas gracias por esta excelente visión y recorrido de lo que son las relaciones entre Europa y América Latina y el Caribe y el futuro de estas relaciones y los desafíos que tenemos por delante. Quisiera ahora dar la palabra a nuestros comentaristas del día de hoy. Tenemos con nosotros a don Francisco Miró Quesada Rada. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mis perdones aquí a la San Martín de Porres. Actualmente director del diario El Comercio, y entre los cargos más destacados en los que se ha desempeñado están el de embajador del Perú en Francia, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asesor de la maestría y doctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Ricardo Palma, docente en Ciencia Política en las universidades de Lima y San Martín de Porres. Ha recibido el premio Agustín Edwards McClure de la Sociedad Interamericana de Prensa y es miembro honorario de los colegios de abogados, de educadores y de periodistas y de otras instituciones académicas. Recibió la Medalla de Honor de la Universidad de la Sorbona de Francia. Es autor de diversas publicaciones sobre ciencia política, democracia directa, partidos políticos y defensa de la democracia. Ha sido expositor en congresos, seminarios y conferencias en países de América Latina, Europa y los Estados Unidos, director del diario El Comercio. Adelante, don Francisco. Muchas gracias, señora Klinge. Para saludarlos a todos ustedes, nos han dado poco tiempo porque tenemos que hacer una apretada síntesis del planteamiento de la exposición del señor de la Iglesia. Yo creo que evidentemente la Cumbre en Madrid sí constituye un hito en las relaciones Europa, América Latina y el Caribe. Y lo digo por experiencia propia, no porque haya estado en Madrid, sino porque estuve en la Cumbre de Viena. Y yo he vivido este proceso complejo, sobre todo de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, porque era el momento entre que Chávez, Venezuela, se iba y no se iba, que estaba en la CAN y quería entrar al Mercosur, pero estaba en el Mercosur, pero no quería dejar la CAN. Entonces, esta era evidentemente una ambigüedad que generó una situación de desconcierto y de tensión, fundamentalmente en los países miembros de la Comunidad Andina, pero también en los representantes de la Comunidad Europea. Y pude ver las negociaciones para ver cómo se arreglaba este problema. Y Barroso, precisamente conversando con el entonces presidente del Perú, el doctor Alejandro Toledo, pues le decía, bueno, pero para que nosotros tengamos que negociar con ustedes pues tienen que arreglar su situación, o sea, tienen que definir cuál va a ser la situación de Venezuela, y por otro lado, Bolivia, que también estaba con intenciones de retirarse de la Comunidad Andina. Bueno, claro que si Bolivia se retira de la Comunidad Andina, yo pensaba, ¿no?, como embajador, chao Comunidad Andina, porque ya la situación iba reduciéndose. No es la primera vez que nos pasa. Chile, hace muchos años, se retiró de la Comunidad Andina, y ahora venía el caso venezolano. En ese momento se negoció en forma tal que, digamos, no es para halagar a mis colegas diplomáticos peruanos, porque yo he sido un diplomático político, la negociación de lograr que Bolivia se quede, por así utilizar esta palabra entre comillas, entrampada en lo que le es propio, en términos culturales, en todo caso, en la Comunidad Andina. Y ya posteriormente Venezuela se fue al Mercosur.
Eso generó, evidentemente, el distanciamiento que de alguna manera pues usted ha mencionado en su momento, y no se llegaron a unos acuerdos definidos, no se negoció sobre temas muy concretos, sobre todo aquel que tenía que ver con el medio ambiente y sobre todo el que es fundamental para nosotros, porque nosotros somos no solamente andinos, nos dicen andinos, somos países amazónicos, y los países amazónicos tenemos un 30%, quizás más, del pulmón del mundo. Y eso dejó una situación de fastidio, de incomodidad, y que se trató de buscar algún mecanismo. Dijeron que después de la reunión de Viena en el 2006 iba a haber 6 meses después otra reunión de representantes europeos y de los representantes de la comunidad andina, y poco a poco se ha ido avanzando. Y lo que dice el señor de la Iglesia marca pues un hito importante, porque el otro problema era cómo lograr que algunos países de la comunidad andina y de América Latina en general pudieran negociar de manera independiente, más allá de del organismo internacional al cual formaban parte, ya sea Mercosur, Comunidad Andina o la Asociación de Países Centroamericanos. Y usted nos ha hablado de un término que es importante, a mi manera de ver, destacarlo, que es el acuerdo multipartes. O sea, ya no es un acuerdo multilateral, sino entre partes. Eso explica por qué Perú ahora ha tenido la posibilidad de negociar su TLC con la Unión Europea, y me parece que también Colombia. En ese contexto se abre un espacio, se rompe un problema que era difícil de la perspectiva misma de los europeos, porque decía, nosotros negociamos con grupos, con organismos, vale decir con la CAN o el Mercosur, pero no con Perú, o no con Colombia, o no con Bolivia. Y creo que aquí se ha roto algo que podría ser una metodología o podría ser un problema técnico, pero también pienso yo que era un prejuicio. ¿Por qué no negociar entre partes y mantener los vínculos y las relaciones entre los diversos organismos internacionales? Y esa es parte de lo que yo digo, que en Madrid pues se rompió el nudo gordiano que existía, esas trabas, que existían entre América Latina y Europa para ponernos de acuerdo. Y hay otro punto que considero que, bueno, lo voy a ver como punto final, pero voy a verlo desde Europa para terminar en América Latina. En Francia, después del referéndum, el pueblo francés se pronunció en contra de la Constitución Europea. Las razones eran porque la Constitución Europea no era muy social. Y todos sabemos que Europa tiene su democracia social, su welfare state, su estado de bienestar. Que de mi punto de vista eso me parece muy bueno. Claro que hay que reajustarlo según las realidades. Por razones distintas, los holandeses también votaron por el no. El tema era el problema de las libertades de los ciudadanos para decidir si el problema eugenésico. Ese fue el problema que se plantearon los holandeses. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Y posteriormente fue publicada una carta donde firmaba un grupo de intelectuales encabezada por Strauss-Kahn y por D'Alema, que había sido premier italiano, y en donde se decía que uno de los problemas para construir la Unión Europea es que el pueblo había estado excluido y que habría que crearle espacios de participación para que los pueblos puedan participar en la construcción de un organismo internacional, en la construcción de Europa. Y ese fenómeno se ha puesto en discusión en Europa. Cómo incorporar a los pueblos a estos procesos de toma de decisiones internacionales que finalmente, si bien interesan y afectan a los gobernantes de nuestros países
y a los funcionarios afectan a nuestros pueblos. Cómo incorporar y cómo crear mecanismos para que la sociedad civil también participe en los procesos de construcción de relaciones entre latinoamericanos y europeos. ¿Qué políticas y qué estrategias, hablando ya periodísticamente de información, respecto a lo que significa esta cumbre Europa-América Latina? ¿Hasta dónde llegar? ¿Cómo acceder, por ejemplo, desde que la escuela, desde que se tenga conocimiento en la escuela, se debata en las universidades todos estos desarrollos de organismos internacionales? Y yo creo que lo que usted ha dicho en este sentido es muy importante, porque esto es un avance más al proceso de democratización en el desarrollo de las cumbres, es decir, el compromiso de los pueblos en este proceso. Y en cuanto a los valores de Occidente, evidentemente, pues la democracia, el humanismo, las libertades fundamentales. La integración está dada como un proceso, es un proceso histórico, es una tendencia que se va a venir y que se va a dar, y que esto evidentemente toca también a América Latina. Hace 2 días yo estuve en una reunión en Lacan, precisamente, en donde participaban las comunidades nativas para conmemorar y para reflexionar sobre la problemática de Bagua, que todos conocen. Y el presidente de la comunidad nativa en las zonas mineras dijo lo siguiente, hablando de integración: por lo menos nosotros ya podemos viajar, esto es totalmente gráfico lo que estoy diciendo, podemos viajar a Bolivia con nuestro DNI, podemos viajar a Argentina con nuestro DNI, podemos viajar a Colombia o a Brasil con nuestro DNI. Y eso es un indicador de que ellos mismos ya empiezan a tomar conciencia de lo importante que significa la integración de nuestros pueblos y la construcción de organismos que fundamentalmente, ya que en Occidente la democracia es un valor y la democracia implica no solamente que el pueblo elija a sus autoridades y no solamente implica que el pueblo esté representado en esos organismos representativos, sino en la participación popular. Entonces, a nivel internacional hay que hacer extensivo precisamente estos mecanismos de participación popular. Y creo que en cumbres y reuniones como estas de América Latina, Europa, el hecho que se le haya dado espacio a la sociedad civil es un gran progreso y pone en práctica uno de los valores de Occidente, que es precisamente convivir en democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Miro Quesada. Quisiera ahora darle la palabra a don Luis González Posada Izaguirre, abogado, periodista, destacado militante del Partido Aprista Peruano, actualmente congresista de la República y en el periodo 2007-2008 ocupó el cargo de presidente del Congreso Nacional. En el primer gobierno del presidente Alan García se desempeñó como ministro de Justicia, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos y como ministro de Relaciones Exteriores. En el Parlamento ha integrado diversas comisiones de trabajo, ha presidido las comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno y Relaciones Exteriores. Es autor de los libros Seguridad Ciudadana, Política de Estado, Diplomacia Aprista y Los Antipatriotas. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Luis González Posada. Muy bien, muchas gracias, señora representante de la OEA. Y naturalmente lo primero que debemos hacer es saludar este evento, que es una tribuna de análisis y de reflexión. Y al saludarlo no puedo omitir, señor secretario de Estado de España para Asuntos Iberoamericanos, saludar el rol de la Universidad San Martín. Es un gran impulsador de estos eventos, no solamente a través de su rector, Raúl Bao, sino de nuestro amigo Hugo Guerra, que está acá presente. Yo cuando lo escucho